porque el hombre natural es enemigo de Dios y lo ha sido desde la caída de Adán y lo será para siempre jamás, a menos que se someta al influjo del Santo Espíritu y se despoje del hombre natural y se haga santo por la expiación de Cristo el Señor y se vuelva como un niño, sumiso, manso, humilde, paciente, lleno de amor y dispuesto a someterse a cuanto el Señor juzgue conveniente infligir sobre él, tal como un niño se somete a su padre. Y ahora he declarado las palabras que el Señor Dios ha mandado, y entonces estarán como reluciente testimonio contra los de este pueblo en el día del juicio, y por ellas serán juzgados todo hombre según sus obras, ya sea que fueren buenas o que fueren malas. Así me ha mandado el Señor. Amén. Que indaguen entre el pueblo. Deseo saber si creen las palabras que les he hablado. Gracias por venir. Id. ¡Nos regocijamos! ¡Creemos en ti! ¡Te vamos a apoyar! ¡Obedeceremos sus mandamientos! ¡Hacemos convenio con nuestro Dios, oh Rey! ¡Creemos, oh Rey! ¡Creemos las palabras que has hablado! ¡Sabemos que son ciertas! ¡Obedeceremos sus mandamientos! A causa del convenio que habéis hecho, seréis llamados progenie de Cristo, hijos e hijas de Él. Este contenido en video no reemplaza en ningún momento su estudio personal y familiar de las Escrituras y de Ven, Sígueme. Le invitamos con todo nuestro amor a escudriñar las Escrituras y a estudiar el manual de Ven, Sígueme. Hola, muy buenos días mis queridos hermanos y hermanas. Feliz día de reposo, feliz semana. Bienvenidos una vez más a la clase de Escuela Dominical de Ven, Sígueme con su hermano y servidor Walter Posada. Gracias por acompañarnos en esta lección. Recuerden que aquí abajo de esta lección ustedes pueden descargar la liaona del estudio. Es un documento que hacemos para que todos ustedes puedan preparar muchísimo sus lecciones en la noche de hogar y como maestros de la escuela dominical, de jóvenes, de la primaria. Utilicen ese recurso. También aquí abajo está nuestro enlace de nuestros grupos de enseñanza del Evangelio con Liz y Walter Posada. Pueden unirse a nuestros grupos para que tengan toda la información de la programación de nuestros canales y también de nuestros programas. Un abrazo para todos ustedes. Gracias por estar aquí. Muy bien, hermanos. El manual de Ven, Sígueme, donde tomamos la lección, más las escrituras, como siempre, y de algunos manuales de institutos, de seminarios, de religión de la iglesia, tomamos todo esto que compartimos con ustedes. Y el manual nos dice que hoy veremos una clase, como siempre digo, maravillosa. Vamos a ver los primeros 3 capítulos de Mosía. La lección se llama Llenos de amor para con Dios y todos los hombres. Vamos a empezar con todo lo que es esta historia del rey Benjamín, del rey Mosía y de todo el pueblo nefita. Con la ayuda de los santos profetas que había entre su pueblo, el rey Benjamín trabajó con todas las fuerzas de su cuerpo y las facultades de su alma entera para establecer, según las escrituras, la paz en el país. ¿De acuerdo? Eso lo vimos por allá en Palabras de Mormón, en el versículo 18. Cerca del final de su vida, Benjamín convocó a su pueblo
para que, hicieran como un tipo de conferencia general alrededor del templo. Y al estar allí congregados, dio un informe, qué bonito, ¿no? Un rey diferente, como ya lo hemos visto, da un informe a su pueblo sobre su reinado. Y también nombró a su hijo Mosías como su sucesor. Enseñó acerca del evangelio y la expiación de Jesucristo y exhortó a los nefitas a tomar sobre sí el nombre de Jesucristo. La parte del discurso del rey Benjamín que se explora en estos capítulos que vamos a ver durante toda esta semana y también en el manual de Ven, Sígueme, nos demuestran los ideales que este rey, que este hombre de Dios defendía. La disposición de servir a los demás, la gratitud por la divina providencia y el depender del Salvador de una manera total. Una vida entregada total al Salvador, un gran ejemplo para cada uno de nosotros. Al vivir conforme con los principios que enseñó el rey Benjamín, nosotros también podríamos volvernos un poquito más semejantes a Jesucristo, más humildes y fortalecer nuestra relación de convenio con Dios. El rey Benjamín era un hombre singular, un hombre a la manera de Cristo. Cuando uno oye la palabra rey, mis amados hermanos, tal vez piensa en coronas, siervos, tronos, pero en estos capítulos de Mosías, del 1 al 3, nosotros vamos a leer acerca de un tipo de rey muy diferente. En lugar de vivir del trabajo de su pueblo, el rey Benjamín trabaja con sus propias manos, según nos cuenta en Mosías 2. En vez de hacer que otros le sirvieran, él servía a su pueblo con todo el poder de su mente y fuerza que el Señor le había dado, le había concedido. Este rey no deseaba que su pueblo lo adorara, más bien les enseñó algo especial que todo líder religioso, digámoslo así, espiritual, en este reino de Jesucristo debe enseñar a las personas, y es que adoren a su Rey Celestial, a Jesucristo. El rey Benjamín comprendía que es el Señor, en su omnipotencia, en su sabiduría, quien reina, quien descendió del cielo y vino entre los hombres para que la salvación llegara a cada uno de los hijos de esta tierra y mediante su fe pudieran recibir su nombre. Mis amados hermanos y hermanas, esta semana nosotros entraremos en el estudio de uno de los hombres más ejemplares de las Escrituras y seguramente de él también se podría decir, como se dijo en algún momento del capitán Moroni, por allá en Alma 48, 17. ¿Recuerdan esos versículos tan hermosos que encontramos en el libro de Mormón? Quiero leerlos para ustedes. Alma 48, versículo 17, que nos dice algo espectacular acerca de Moroni, pero también podríamos aplicarlo a un hombre como el rey Benjamín. Sí, en verdad os digo que si todos los hombres hubieran sido y fueran y pudieran ser como Moroni o como el rey Benjamín, en este caso nosotros leemos, he aquí los poderes mismos del infierno se habrían sacudido para siempre. Sí, el diablo jamás tendría poder sobre el corazón de los hijos de los hombres. Qué interesantes palabras al hablarse de un siervo del Señor, de un hombre de Dios, de un profeta. Podríamos decir nosotros esas mismas palabras hoy día del presidente Nelson, seguramente de todos los hermanos del quórum de los 12 apóstoles y muchas autoridades, incluidos líderes locales que nosotros conocemos, que si fuéramos como esos hombres, el diablo jamás tendría poder sobre nuestros corazones. Esa es la historia que vamos a leer, eso es lo que vamos a estudiar esta semana. Así que vamos aquí al manual de Ven, Sígueme, ubiquémonos acá en esta lección y entonces encontramos unos principios fabulosos que vamos a estudiar esta semana. En el manual de Ven, Sígueme, yo les aconsejo, mis amados hermanos, un consejo que les doy, es que busquen estas pequeñas notas. Cuando aparezca el manual, con estas pequeñas, con un librito azulito antes de cada principio, ustedes pueden entender, así como está apareciendo aquí en pantalla, ustedes pueden entender que esa es una sección especial para los jóvenes y que ustedes pueden aplicar mucho de esa sección para los jóvenes. Pero los principios que vamos a aprender hoy son fabulosos. El primero que vamos a aprender es que hay que escudriñar las Escrituras diligentemente. Y aquí yo quisiera hacer una aclaración antes de iniciar para que entendamos un poco más estos libros que vienen. Y esto nos va a poder ayudar
mucho en nuestro estudio. En el libro de Mosía ocurre un cambio en la narración en primera persona que se vio en los primeros libros del libro de Mormón, a una narración en tercera persona. Miren esto, los primeros libros de primer Nefi hasta Odni se tradujeron de las planchas menores de Nefi y son obra de los escritores originales. Por consiguiente, se escribieron en primera persona, ellos eran los que hablaban. Todos los libros desde Mosía hasta cuarto Nefi, por su parte, son un compendio que hizo Mormón de las planchas mayores de Nefi. Estos libros son una versión abreviada de los registros de los autores originales. O sea que esto literalmente es lo que Mormón toma de esos libros, de esos autores, desde Mosía hasta cuarto Nefi, y él mismo los compendia. Por eso se habla en tercera persona. Y entonces el rey Benjamín dice en estos primeros versículos lo importante que es leer y escudriñar las escrituras y el valor para el alma que estas escrituras. Podemos leer, por lo menos yéndonos a Mosía en el capítulo 1, vamos a retrocedernos. Aquí en mi vieja tripleta, pero la que amo tanto como ustedes. Me imagino que ustedes tienen sus propias tripletas subrayadas y con notas y las aman. Bueno, yo amo muchísimo este libro, esta tripleta. Me ha acompañado durante muchos momentos de mi vida. Me imagino que algunas páginas hasta tendrán algunas gotas de lágrimas que han caído sobre ellas. El Señor sabe cómo amamos las Escrituras. ¿Qué sentimientos tienen ustedes por las Escrituras? Porque justamente el rey Benjamín nos manda que escudriñemos diligentemente estas Escrituras. Miren lo que dice el versículo 7. Y ahora bien, hijos míos, quisiera que os acordaseis de escudriñarlas diligentemente, para que esto os beneficie, y quisiera que guardaseis los mandamientos de Dios para que prosperéis en la tierra, de acuerdo con las promesas que el Señor hizo a nuestros padres. Qué hermosos versículos estos que nos trae aquí el rey Benjamín. Y aquí voy a utilizar, hermanos, después de leer este versículo, una hermosa pregunta que nos trae el manual de Ven Sígueme, que nos dice lo siguiente: ¿en qué sentido tu vida es mejor gracias a que tienes las Escrituras? Me gustaría, hermanos, si les es posible, que dejen su comentario también aquí abajo. ¿Cómo su vida es mejor o es diferente por haber conocido todas estas maravillas que están escritas en los libros canónicos? Bueno, yo espero ver sus comentarios ahí. Ahora, el segundo principio que nos trae el manual de Ven Sígueme es que cuando sirvo a los demás, también estoy sirviendo a Dios. Y esto a veces, hermanos, tenemos que tener cuidado porque caemos como en especies de clichés, ¿no? En la iglesia, o sea, como palabras que se repiten y que a veces les perdemos el valor, el significado de corazón. Cuando servimos a Dios, servimos a nuestro prójimo. Así es. La pregunta es, entonces, ¿por qué no servimos con amor a nuestro prójimo? A veces he visto que corremos como pensando, si Dios estuviera aquí, ¿qué haríamos? Bueno, Dios está aquí, en el corazón, en la presencia de cada uno de nuestros hermanos. El rey Benjamín, hermanos, es uno de esos hombres que podríamos decir, este es un hombre íntegro. Y de hecho, la palabra integridad viene de la misma definición de completo y es muy asociada con la palabra perfecto. Como lo vimos anteriormente, este era un rey diferente. Su servicio es un ejemplo para nosotros. En el versículo 11 del capítulo 2 de Mosía nos dice lo siguiente sobre él, que me parece interesante que lo resaltemos. Hablando él de su propia persona, nos dice, sino que soy como vosotros, sujeto a toda clase de enfermedades de cuerpo y mente. Sin embargo, he sido elegido por este pueblo y ungido por mi Padre, y la mano del Señor permitió que fuese gobernante y rey de este pueblo, y su incomparable poder me ha guardado y preservado para serviros con todo el poder, mente y fuerza que el Señor me ha concedido. Ahora, mis hermanos, ¿no es esto algo muy interesante? A veces, y hablémonos claramente, a veces algunos de nosotros pensamos que porque se nos llama, otros son llamados a servirnos a nosotros. Es como, ¿para qué me llamaste, Señor? ¿Para yo servir o para que otros me sirvan a mí? ¿Para yo honrarte por medio del servicio que presto a otros o para que otros me honren a mí? Hay que tener cuidado con eso, mis queridos amigos, porque muchas veces el orgullo llena nuestro corazón
y los llamamientos a veces se tornan una piedra de tropiezo. Y alguien podría decir, hermano Walter, pero ¿cómo dice esto? Los llamamientos son para el bien de los hijos de los hombres, y para eso son, hermanos. Cuando se toman de la manera humilde como el rey Benjamín lo tomaba, no cuando lo tomamos como también explicó José Smith en Doctrina y Convenios, en palabras del mismo Señor. Hemos aprendido por funesta experiencia que cuando los hombres y mujeres, aclaro aquí y sumo, reciben un poco de autoridad, como ellos suponen, un poco de poder, entonces empiezan a ejercer injusto dominio, compulsión, mando, bueno, todas las cosas que no son adecuadas, que son orgullo, manifestaciones del orgullo. Recuerden esto, el que sirve a Dios sirve a sus hermanos, pero el que sirve a sus hermanos está sirviendo a Dios. ¿Con qué característica le servirían ustedes a Dios? ¿Llegarían con arrogancia delante de su trono para darle lo mejor de ustedes? ¿O muy al contrario, llegarían con humildad, inclinarían su cabeza y le darían lo mejor de sus obras? Creo que eso es lo que haríamos. Esa misma forma tenemos que usar para servir a nuestros hermanos en la iglesia. El rey Benjamín continúa con uno de esos versículos que yo llamo clásicos de las Escrituras, que se encuentra en las enseñanzas del rey Benjamín, en el versículo 17 justamente, y seguramente ustedes estaban pensando en él cuando comenzamos a ver esta clase. Y he aquí, os digo, dice el rey Benjamín, estas cosas, a ellos, a su pueblo y a cada uno de nosotros, para que aprendáis sabiduría, para que sepáis que cuando os halláis al servicio de vuestros semejantes, solo estáis al servicio de vuestro Dios. Es una manera de decir, bueno, ¿cómo le servirías a Dios? Sírvele así a tus hermanos. ¿Cómo le sirves a tus hermanos? Así le servirías a Dios. El Señor creo que nos mide por cosas sencillas. Y Él mismo lo dice en las Escrituras, hermanos, por allá en el Nuevo Testamento, en Mateo. Dice, no me visteis enfermo y me socorristeis, no me viste hambriento y me diste de comer, no me visteis desnudo y me vestisteis. Y entonces algunos le preguntarán, Señor, ¿pero cuándo te vimos así? Y Él dice, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces, hermanos, tengamos en cuenta que el servicio es a la manera de Cristo. La persona orgullosa a veces nivela el servicio, digámoslo así, lo pondera de una manera muy humana. ¿Quién es esta persona? ¿Y cómo le serviré? ¿Y quién es esta otra? ¿Y cómo le serviré? Como que hace escalafones o rankings para saber a quién va a servir mejor. Si el servicio me lo pide el presidente de la estaca y me pide que lo haga, lo voy a hacer con todo mi amor, lo voy a hacer con toda mi fuerza, lo voy a hacer con toda mi disposición. Pero si el servicio me lo pide un hermano, miembro de la presidencia del quórum o el hermano de la escuela dominical, pues eso no tiene tanta importancia. Depende quién me pida el servicio. Pero en la iglesia sabemos que el mayor es el que sirve, no es el que está llamado para ser servido. Entonces el Salvador mismo, al igual que el rey Benjamín, dan ese ejemplo de líderes maravillosos que lavan los pies de aquellos a quienes sirven, que bendicen a los que les sirven y no están esperando que los que les sirven les hagan pleitesías ni les rindan honor. Y a veces ni siquiera es agradable servir, a veces seámonos sinceros y reconozcamos que de vez en cuando decimos como, ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que servir? Bueno, el elder Carl B. Cook hizo la siguiente observación que me parece muy interesante y que se aplica a cada uno de nosotros. Prestar servicio en la iglesia puede resultar difícil si se nos pide hacer algo que nos atemoriza, si nos cansamos de prestar servicio o si se nos llama a hacer algo que al principio no consideramos interesante. En la medida en que prestemos servicio, debemos hacer este servicio y es mi recomendación el día de hoy, hermanos. Pregúntate, ¿por qué razón estoy haciendo este servicio? Cuando encuentres la respuesta a esta pregunta, esa respuesta ojalá te lleve al sentimiento de que al hacerlo estás sirviendo a tu Señor. Entonces, todo tomará el sentido adecuado. Entenderás, hermano y hermana, que tu servicio trasciende lo terrenal y toca las mismísimas puertas de los cielos. A todo esto, el presidente Howard W. Hunter, que fue uno de nuestros profetas, enseñó cómo la rectitud debe hallarse en el centro mismo de todo servicio que nosotros prestamos. Porque,
bueno, si no lo hacemos de manera digna, pues creo que no tiene gran valor, no tiene gran impacto espiritual. Él dijo, continúen tratando de hallar oportunidades de servir al prójimo. No se preocupen demasiado por si la posición que ocupan se destaca, que eso es algo que nos ataca permanentemente por el orgullo. Lo que estoy haciendo, ¿lo ven las personas o no lo ven? Hace unos años, un joven tenía un discurso y entonces recuerdo que llegó muy juicioso para la charla fogonera que teníamos. Y entonces yo apenas estaba solo en la capilla arreglando las sillas y recuerdo que le dije, ¿me ayudas a acomodar las sillas? Y dijo, uy, no porque me ensucio la camisa y voy a dar el discurso y quiero verme muy bien. Al momento pensé que muchas veces nosotros somos como este jovencito, que nos gusta hacer las cosas donde se nos ve hacer las cosas. Pero las cosas que son secretas o son anónimas, el servicio que es anónimo, que literalmente no lo ve o no lo reconoce sino el que lo recibe, ¿qué tan importante es para nosotros prestarlo? Visitar o ministrar a una familia, solo la familia lo sabe. Entonces hay servicios que pasan de manera anónima. Yo pienso mucho en los maestros de seminarios, en los maestros de institutos. He dictado mucho clases de institutos y de seminarios en mi vida. Y a veces he tenido pocos y a veces muchos alumnos. ¿Quién sabe? Casi nunca se da un reconocimiento a los maestros de seminarios e institutos. A nuestros buenos obispos que a veces empiezan muy temprano las jornadas dominicales haciendo entrevistas e incluso a veces terminan tarde esas mismas jornadas, tal vez quitando tiempo, retrayendo tiempo de sus familias para dar servicio por medio de entrevistas, uno a uno. ¿Quién sabe de eso? Solo la persona que recibe la entrevista, la amonestación, el consejo. Mucho de ese servicio, hermanos, anónimo, pero significativo, es colocado delante del Señor y el Señor lo sabe y nos premia por eso. Y aunque es importante saber que se nos aprecia, debemos concentrarnos en la rectitud, no en el reconocimiento, en el servicio y no en la posición. Como les dije, la fiel maestra visitante que en silencio lleva a cabo su tarea mes tras mes, es tan importante para la obra del Señor como los que ocupan posiciones que algunos consideran de más prominencia en la iglesia. El tener un cargo visible no equivale al valor que se tiene. Me encanta ver el servicio como una muestra y una manifestación de nuestra conversión. El elder Robert J. Wetton, de los 70, explicó que el servicio que prestamos a los demás, hermanos, puede emplearse para medir nuestra profundidad, la profundidad de nuestra propia conversión. Él dijo, la conversión significa consagrar tu vida al cuidado y al servicio de los que necesitan tu ayuda y compartir con los demás tus dones y bendiciones. Todo acto abnegado de bondad y servicio aumenta tu espiritualidad. Dios trabajará por medio de ti para bendecir a otras personas. Tu incremento espiritual y progreso eterno continuos están estrechamente ligados con tus relaciones, a la manera en la que tratas a los demás. ¿De verdad amas a los demás y eres una bendición para ellos? ¿No se mide el grado de tu conversión según la forma en que tratas a las personas? La persona que haga en la iglesia estrictamente lo que le concierne y nada más, nunca alcanzará la meta de la perfección. El servicio a los demás es el punto clave del Evangelio de Jesucristo y de la vida exaltada. Y uno entonces podría decir, mis amados hermanos, no me digas qué tan convertido estás. No me digas qué tanto amas o cuánto amas a Dios y a esta obra. Muéstrame cómo sirves a sus hijos. Y no necesitarás de tus palabras, ni que tus palabras me digan nada más sobre ti. En mi caso personal, hermanos, creo que las mejores experiencias espirituales las he tenido cuando he prestado servicio, siendo un secretario en el barrio, siendo un hermano ministrante, siendo un maestro, ayudando a los jovencitos, siendo un misionero, predicando el evangelio aquí en las redes sociales, entrevistando personas que necesitaban una entrevista de dignidad o una recomendación para entrar al templo, ayudando o disciplinando incluso a alguna persona que necesitaba de la disciplina del Señor. Esos actos bondadosos que el Señor me ha dado el privilegio de realizar y que nos da el privilegio de realizar a todos nosotros, a cada uno de nosotros, nos ayudan tanto a crecer.
Díganme si no es real que esos actos han fortalecido sus sentimientos, su bondad, han llenado su corazón. Yo les testifico de eso. Si ustedes tienen un testimonio que compartir de este evangelio, del servicio al Señor, yo les invito a que dejen ese testimonio aquí abajo, hermanos. Que puedan llenarnos y enriquecernos a todos con sus palabras. Sé que el Señor va a bendecir a los que hagamos eso, porque eso es predicar el evangelio. Tú no lo crees, hermano o hermana, pero te voy a decir algo. Cuando tú escribes un comentario aquí abajo, tú no sabes cuántos cientos o miles incluso de personas ven tu comentario, leen tu comentario. ¿Te imaginas lo importante que es dejar tu testimonio, tu sentimiento acá? Bueno, te dejo con esa invitación. Vamos entonces ahora con el tercer principio que nos trae el manual. Y es que ese principio es muy hermoso. La felicidad proviene de guardar los mandamientos de Dios. Las personas que sirven a Dios, yo personalmente he llegado a esa conclusión, pero también lo han dicho los profetas, son más felices porque el servir invita a guardar los mandamientos y cuando uno guarda los mandamientos es más feliz. En Mosía 2 se nos enseña algo importante sobre esto y me gustaría que fuéramos aquí justamente a las Escrituras, al versículo 41, que a mí me encanta y de hecho, si me lo permiten, miren, les muestro lo subrayado que lo tengo. Y además quisiera que consideraseis el bendito y feliz estado de aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Porque aquí ellos son bendecidos en todas las cosas. Miren esto, hermanos. En todas las cosas. Y miren la salvedad que hace. Tanto temporales como espirituales. Y esto lo aclaro porque a veces queremos como llamarnos a engaños o tapar la realidad con la mano, la realidad de la doctrina del evangelio. Si yo guardo los mandamientos, yo voy a ser bendecido. Tal vez no tenga muchas cosas en esta tierra. Tal vez no progrese. No, hermanos, las Escrituras son claras. Todo aquel que sirve a Dios haya felicidad y es bendecido con todas las cosas, tanto temporales como espirituales, con algunas excepciones. El Señor sabe con quiénes hace excepciones. Pero digo, si tú guardas los mandamientos y sirves al Señor en su obra, esta promesa es para ti. Serás bendecido en todas las cosas. Hermana, serás bendecida en todas las cosas, tanto temporales como espirituales. Y si continúan fieles hasta el fin, son recibidos en el cielo, para que así moren con Dios en un estado de interminable felicidad. Oh, recordad que estas cosas son verdaderas, porque el Señor Dios lo ha declarado. Lo ha declarado Él, no yo, pero ahí lo dicen las Escrituras. Guardo los mandamientos, sirvo en la obra, soy feliz. Guardo los mandamientos, sirvo en la obra, soy bendecido. Guardo los mandamientos, sirvo en la obra, el Señor me bendice espiritual y temporalmente. Guardo los mandamientos, sirvo en la obra, puedo algún día en su presencia tener felicidad interminable, hermanos. Esos son, digamos, los axiomas, las consecuencias de hacer lo que es correcto, de hacer lo que es bueno. Y tiene mucho sentido. Personalmente digo, y lo he vivido, cuánta felicidad he sentido cuando guardo los mandamientos del Señor. Cuánta felicidad he sentido cuando he servido. Como les dije hace un momento, las mejores experiencias espirituales en mi vida las he tenido por medio del servicio. Seguramente ustedes también. ¿Cuán felices son ustedes por tener los mandamientos del Señor y por guardarlos? Por favor, también dejen sus comentarios aquí abajo. De mi parte les testifico que Jesucristo bendice, tanto temporal como espiritual, en todas las cosas, aquellos que guardan sus mandamientos. Ese es mi testimonio y lo comparto con ustedes con todo mi amor en este día. Muy bien, también el manual de Ven Sígueme nos dice que el día de hoy debemos hablar sobre esto. Miren esto tan hermoso. Llegar a ser santo por medio de la expiación de Jesucristo. Un poquito más semejantes a Jesucristo cada día. Eso nos dice el manual de Ven Sígueme. Y aquí el rey Benjamín, como todos los profetas del Señor, testificó de Jesucristo a las personas de su pueblo. Me gustaría que leyéramos un versículo en Mosía 3, en el versículo 13, que nos ilustra esta predicación y este testimonio. Y el Señor Dios ha enviado a los santos profetas, dice el rey Benjamín, entre los hijos de los hombres, para declarar estas cosas a toda familia, nación y lengua, para que así quienes creyesen que Cristo habría de venir, esos mismos
recibiesen la remisión de sus pecados y se regocijasen con un gozo sumamente grande, aún como si Él ya hubiese venido entre ellos. En este caso, porque Jesucristo no había venido cuando Él les estaba predicando, pero a nosotros los profetas nos predican que el Salvador ya vino y que volverá nuevamente. Así que nosotros tenemos todo el motivo para alegrarnos. Y si nos devolviéramos un poquito, hermanos, sobre este gozo de alegrarnos y lo que hacen los profetas, en el versículo 7 nos habla de ese sacrificio, de eso que vino a ser nuestro Salvador Jesucristo. Y dice lo siguiente: y aquí sufrirá tentaciones y dolor en el cuerpo, hambre, sed y fatiga, aún más de lo que el hombre puede sufrir sin morir. Pues he aquí, la sangre le brotará de cada poro, tan grande será su angustia por la iniquidad y las abominaciones de su pueblo. En una de las palabras más conmovedoras, en un discurso llamado La espantosa aritmética de la expiación, un apóstol, un siervo del Señor, un profeta, nos declara y nos testifica de Cristo y nos recuerda lo hermoso de su función, lo hermoso de su sacrificio y lo que vino a hacer aquí. El Elder Neal Maxwell, del Quórum de los 12 Apóstoles, describió el padecimiento que experimentó Jesucristo. Él dijo: imagínense a Jehová, el creador de este y otros mundos, asombrado. Jesús era consciente de lo que tenía que hacer, pero no lo había experimentado. Nunca había sentido en carne propia el intenso y agotador proceso de una expiación. Así, cuando la agonía le sobrevino en toda su intensidad, era muchísimo peor de lo que aún él, con su singular intelecto, pudo haber imaginado jamás. No es de extrañar que haya aparecido un ángel para fortalecerlo. ¿Recuerdan que vino un ángel para bendecirlo? El peso acumulado de todos los pecados terrenales, pasados, presentes y futuros, cayó sobre aquella alma perfecta, inmaculada y sensible. Porque bueno, si todo esto cayera sobre alguien que tiene culpa, pues al menos podría decir, bueno, me lo merezco. Pero el Salvador era inocente de todas esas cargas y esas culpas que llevaba, porque esas culpas eran nuestras. De alguna forma, todas nuestras flaquezas y enfermedades también formaron parte de la espantosa aritmética de la expiación. El angustiado Jesús no solo suplicó a su Padre que apartara aquella hora y copa de él, sino que, mis amados hermanos, lo hizo con estas palabras tan pertinentes que son una muestra de humildad para todos. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. ¿Acaso Jesús, siendo Jehová, no había dicho a Abraham: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿No había dicho su ángel a la perpleja María: ninguna cosa es imposible para Dios? La súplica de Jesús, mis amados hermanos, no era dramatización. En esta situación extrema, esperaría él, tal vez, que apareciera la zarza con el carnero para el rescate. No lo sé. Su sufrimiento, que era, por así decirlo, enormidad multiplicada por infinidad, provocó más tarde el clamar de su alma en la cruz, un clamor de desamparo. Aún así, Jesús mantuvo esa sublime sumisión, tal como había demostrado en Getsemaní. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esto testifican los profetas. Esta es la misión divina de Jesucristo. Este es el sacrificio de Jesucristo. ¿Cómo nos conmovemos ante semejante maravilla, ante semejantes cosas, ante semejantes relatos? La aritmética fría, la justicia sin compasión sobre él, para que la misericordia pueda hacer efecto sobre cada uno de nosotros, hermanos. El justo por los pecadores. ¿Tenemos motivos para estar agradecidos? ¿Hay motivos para que los profetas enseñen y prediquen estas cosas? Para que nosotros las recordemos y tengamos agradecimiento en nuestro corazón. Un comentarista escribió, mis amados hermanos y hermanas, que lo que el Salvador sufrió fue el peso total de la consecuencia de la caída. Él dijo: Jesús sabía que la espantosa hora de su más profunda humillación había llegado, que desde ese momento hasta que sonara aquel gran clamor con el que él expiró, nada le quedaba en la tierra que no fuera la tortura del dolor de cuerpo y la intensidad de la angustia de mente. Todo el sufrimiento que la anatomía humana es capaz de tolerar estaba por desatarse sobre su cuerpo desfalleciente.
Toda miseria que el insulto cruel y desmoralizador puede imponer había de oprimir su alma. Y en ese tormento de cuerpo y agonía de alma, aún la serenidad sublime y radiante de su divino espíritu había de sufrir un eclipse breve pero terrible. El dolor de su más punzante ardor, la vergüenza en su más abrumadora brutalidad, toda la carga del pecado y el misterio de la existencia del hombre en su apostasía y caída. Todo esto acumulado de la forma más inexplicable era lo que ahora él debía enfrentar. Hermanos, qué maravilloso nuestro Salvador. Predicaremos de él, porque eso es lo que hacen los profetas. Los profetas nos enseñan de estas cosas. Y nosotros, por medio de su expiación, podemos ser un poquito más santos. La vía está marcada, la vida está clara. Podemos esforzarnos. Lo que se nos pide es prevalecer hasta el final. Y como ya lo dije, ese perseverar o prevalecer hasta el final es un día a la vez. Ya lo he compartido en otras clases. Podríamos hacerlo. Hoy podríamos hacerlo. Ahora, mis amados hermanos, al entender todo este maravilloso sacrificio efectuado por cada uno de nosotros, por mí, por ti, puede disponernos a que coloquemos todo nuestro corazón a buscar convertirnos y ser más santos, poniendo en efecto ese sacrificio. En otros versículos clásicos, el rey Benjamín nos enseña algo que a mí me encanta. No pensaron que lo íbamos a pasar por alto, ¿cierto? El versículo 18 dice lo siguiente. Vayan a la mitad del versículo, hermanos, y dice: a menos que se humillen y se vuelvan como niños pequeños y crean que la salvación fue y es y ha de venir en la sangre expiatoria de Cristo, el Señor omnipotente, y por medio de ella. Aquí lo tengo subrayado, como siempre les muestro en mis escrituras, con muchos colores. Y el versículo 19 es este clásico que siempre leemos. Porque el hombre natural es enemigo de Dios, y lo ha sido desde la caída de Adán, y lo será para siempre jamás, a menos que se someta al influjo del Santo Espíritu, y se despoje del hombre natural, y se haga santo por la expiación de Cristo, el Señor, y se vuelva como un niño, sumiso, manso, humilde, paciente, lleno de amor, y dispuesto a someterse a cuanto el Señor juzgue conveniente imponer sobre él, tal como un niño se somete a su padre. Bueno, esto es maravilloso. John Welsh, el fundador de Central de las Escrituras, un gran maestro del Evangelio, e incluso con tanta influencia que sus citas son utilizadas hasta por los profetas del Señor, nos enseña por medio de su investigación de las figuras quiásmicas en el Libro de Mormón cómo aquí hay una relación poderosa de doctrina y de literatura. Miren esto, hermanos. La organización de este discurso del rey Benjamín confirma esa centralidad. Este discurso ha sido cuidadosamente orquestado o armado. Estas palabras son virtualmente el punto muerto, el punto central de todo el discurso del rey Benjamín. El enfoque de todo está aquí. Así que no solo obtenemos la declaración directa de Benjamín de su verdad e importancia, sino que también recibimos indirectamente esta comprobación estructural. De hecho, se pueden contar 2.467 palabras en inglés antes de este versículo perfectamente centrado y 2.476 palabras en inglés después de este. Este es el epicentro lógico y literario de todo el discurso del rey Benjamín y también de las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. Ser santo es el cometido de cada miembro de la iglesia y santificar su vida es el propósito esencial de su existencia. Qué palabras tan hermosas y qué cosas tan coincidentes de manera espiritual. Nosotros realmente debemos hacer de la expiación del Señor el centro de nuestra vida, de su sacrificio, porque con ello podremos nosotros llegar a ser santos. Y esa santidad se producirá cuando nos despojemos del hombre natural, cuando dejemos de ser lo que somos y seamos más afables, más amables, más llenos de amor, como es un niño pequeño con sus padres.
¿Cuánto extrañamos el tiempo de la niñez de nuestros hijos que eran inocentes, pero además que eran tan dispuestos y fieles seguidores? Algunos hermanos a veces me dicen, mi hijo de 5 años, 6 años, wow, da el testimonio, no se le pide, él mismo pide la oración, él quiere que hagamos la noche de hogar. Mi hijo es muy espiritual. Yo digo con respeto, con admiración por esos niños pequeños, digo a los hermanos, síguelo criando en la virtud, síguelo criando en la senda del Señor. Y ojalá recibas la bendición de que tu hijo permanezca en el Evangelio. Mis amados hermanos, vendrán cosas terribles, vendrán momentos terribles, y aún nuestros niños, cuando crezcan, sufrirán las consecuencias de un mundo caído y depravado. Tenemos que cuidarlos y cuidarnos a nosotros mismos para someternos al influjo del Espíritu Santo y que haya un cambio en nosotros, un cambio como de nuevas criaturas. Muy bien, pasando este punto, el manual nos dice que el Señor omnipotente descenderá del cielo. Qué interesante estos versículos o este bloque de escrituras. El Señor descenderá del cielo. El rey Benjamín enseña a su pueblo cómo el Señor, el Salvador del mundo, vendrá y ayudará a todas las personas. Un ángel se le aparece al rey Benjamín y le enseña estas cosas. Y nosotros tenemos un testimonio de que así fue, gracias al libro de Mormón. El Señor descendió del cielo. Lo encontramos en la Biblia, en toda su vida, en el Nuevo Testamento. Y también lo encontramos en el libro de Mormón, en Tercer Nefi, 11 en adelante, cómo el Salvador llegó y ministró a la nación nefita. Realmente nosotros testificamos de estas cosas. Testificamos que el Señor nos bendice con todas estas cosas y que pronto volverá. Presidente Nelson hace poco dijo que lo que más importa en este tiempo es el recogimiento de Israel y preparar a este mundo para la segunda venida de Jesucristo. Eso aplica a cada uno de nosotros. Tenemos razones entonces, hermanos, para repasar las cosas que hemos aprendido hoy, esas cosas maravillosas que nos ha enseñado este discurso del rey Benjamín. Aprendimos, según el manual, que debemos escudriñar las escrituras diligentemente, que debemos extasiarnos en ellas, aplicarlas a nuestra propia vida. También aprendimos que el servicio es algo maravilloso y que cuando servimos a los demás, estamos sirviendo a Dios. Qué buen principio. Ese principio me encanta, me obliga, me responsabiliza a esforzarme por servir un poco más. Aprendimos que la felicidad viene al guardar los mandamientos de Dios. En la medida en que guardamos los mandamientos de Dios y servimos, somos más dispuestos y más propensos a la felicidad en esta tierra y a las bendiciones de Dios en esta tierra. También aprendimos que podemos llegar a ser santos mediante la expiación de Jesucristo, mediante su sacrificio, que ese es un llamado que hacen los profetas. Y aprendimos que el Señor volverá a esta tierra. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, eso era lo que tenía para ustedes el día de hoy. Espero que les haya gustado esta lección. Yo la preparo con mucho amor, como les digo, la tomo del manual, tomo lo que el manual trae, lo sencillo y hermoso, tomo todo lo que nos dicen las escrituras y tomo también muchas cosas de muchos manuales. También utilizo una hermosa aplicación que tenemos en Central de las Escrituras que se llama Scripture Plus. Les dejo el enlace aquí también para que ustedes puedan descargarla. Esa aplicación me ayuda y me enseña mucho. Preparo esta clase con mucho amor y con mucha humildad. Espero que haya llegado a su corazón. Si han sentido en algún momento que esto les ha servido, ese es un testimonio del Espíritu Santo hablándoles a su corazón de algo bueno que sucedió hoy. Testifico que Jesucristo vive, que nos ama con todo su corazón, que Él es nuestro Rey, que Él hace todo lo necesario para que nosotros no padezcamos y seamos felices en esta tierra. Dejo ese testimonio para ustedes. En el nombre de Jesucristo, amén. Espero, mis amados hermanos, que este sea un día de reposo muy hermoso para ustedes. Que nos acompañen esta tarde en la charla dominical con mi hija Liz, donde hablamos de Ven, sígueme de manera tranquila, como un padre habla con una hija. También que puedan descargar su liaona de estudio aquí abajo. Miren, aquí está la liaona de estudio, descárguenla para que puedan aprender más y que nos puedan seguir en todas las redes sociales. Gracias por todo su amor. Les amo mucho. Gracias por todo el esfuerzo que hacen por ser mejores personas. El Señor valora ese esfuerzo. De eso les testifico. Gracias por su paciencia,
por su bondad. Espero que puedan compartir esta lección con sus familias, con sus amigos, con sus compañeros de la iglesia. Les amo mucho, hermanos, y espero que esto nos ayude a todos a ser un poquito más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. Chao, chao.